¿Qué palabra nos tiene Dios para 2026? ¿Cuál es el mensaje de ánimo que Dios nos tiene para 2026? Y de eso quiero hablarte esta mañana. Esto es algo que Dios iba ahí cocinando a fuego lento en nuestro corazón desde el año pasado, desde octubre, noviembre más o menos. Venimos orando por esto porque siempre me gusta comenzar el año con una dirección clara, con visión clara para poder caminar sobre ella y que Dios nos sorprenda, porque muchas veces tenemos la visión hasta cierto punto, pero no sabemos hasta dónde Dios nos va a llevar. Sin embargo, este año Dios habló de una manera extremadamente clara a nuestro corazón y es lo que quiero compartirte la mañana de hoy. Y bueno, si ya me lo vieron ya puesto, o sea, esta es... Bueno, al final del día ya le empezamos a hablar un poquito acerca de esto, pero ya verán, son un parcito de sorpresas. No quiero spoilear, porque yo siempre empiezo a spoilear las sorpresas. Yo soy malo para guardar secretos, perdonen. Pero lo que Dios puso en nuestro corazón y es la visión en la que vamos a caminar este año 2026 es esta. Aún hay más. Aún hay más. Aún hay más. Aún hay más. Y es de lo que quiero hablarte la mañana de hoy. La visión 2026 para esta casa. Aún hay más. Te digo, fue algo bastante curioso cuando Dios empezó a hablar a nuestro corazón acerca de esta visión, acerca de aún hay más. Como te decía, veníamos orando por esto y por alguna extraña razón, Dios cautivó mi corazón a leer y estudiar el libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo. El libro de Ageo es un poquito curioso porque, bueno, primero que todo déjame darte un poquito de contexto, un poquito de background de quién es este personaje, quién era Ageo. Ageo es el 10º de los 12 profetas menores. ¿Qué es eso, pastor? Ok, ahí lo estoy viendo con carita de confundido. ¿Qué es eso? Bueno, si tú hablas tu Biblia y vas al final del Antiguo Testamento, te darás cuenta que hay nombres, por ejemplo, como Isaías, Ezequiel, todos esos son profetas. Y los últimos 3, allí vas a encontrar donde está Ageo. A veces si lo estás viendo con tu Biblia física y estás así al estilo acordeón, así que buscando para ver a dónde cae el dedo allí, te vas a dar cuenta que es un poquito difícil, pero es porque el libro de Ageo es chiquitito, nomás son 2 capítulos. Literal, puedes leer Ageo completo en 5 minutos, porque son 2 capítulos nada más. Es cortitito el libro de Ageo. Y hay ciertas curiosidades acerca de Ageo. Primero que todo, Ageo, su nombre en hebreo se escribe Shagai. Y la raíz del nombre Ageo significa fiesta o celebración. Mira qué locura. La palabra que Dios nos está dando hoy, que es un día de celebración, viene a través de la boca de un profeta que su nombre era celebración. Qué locura. Datitos. Yo sí me pongo un poquito nerd cuando estoy estudiando la palabra, pero bueno. Ageo profetiza en el año 520 antes de Cristo a la gente de Jerusalén durante el reinado del rey Darío, periodo en el que Israel regresa de su exilio a Babilonia. Estoy hablando del periodo de tiempo en el cual Israel estuvo cautivo en Babilonia, todo el episodio de Daniel, de Nabucodonosor y demás. Y llega un punto en el que ellos consiguen retornar a su ciudad, a Jerusalén. El ministerio de Ageo es curioso porque el ministerio de Ageo fue súper rápido, pim pum pau, nada más tardó 4 meses. Él nada más estuvo profetizando durante 4 meses. ¿Y cómo lo sabemos? En el libro de Ageo vas a ver que las fechas están claritas, incluso hasta el día y el mes y todo. Entonces su libro se desarrolla igualmente, dato curioso, dentro del contexto y de los sucesos del libro de Ezra. Si lees y estudias el libro del profeta Ezra, te vas a dar cuenta que Ageo, hay muchos sucesos que pasan en el libro de Ageo que ocurren dentro de la historia de Ezra, más o menos por el capítulo 4. Entonces, si te diera un resumen rapidísimo del libro de Ageo, es que Ageo está con ansias de ver el pueblo
de Israel restaurado después del exilio en Babilonia, y por eso los anima a seguir adelante y a reconstruir el templo de Dios. Ese es el contexto, en resumen, rapidito, de lo que es el libro de Ageo. Pero ahora quiero ir entrando en detalles y voy a leerte algunos versículos. Si puedes, acompáñame, si tienes tu Biblia digital, ahí busca en Ageo, sino también la Biblia física, y acompáñanos en la lectura. Vamos a comenzar desde el capítulo 1, verso 1, y vamos a irlo leyendo juntos. Y dice así: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Para que sepan, estamos usando la versión NBI. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Siguiente. Así dice ahora el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y el jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Siguiente. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y el vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre todas las obras de sus manos. Lo dejamos hasta ahí en el capítulo 1, brincamos al capítulo 2, porque estos versículos son importantes para ya entrar en materia. Aquí dice: el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? Siguiente. Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Sé fuerte, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. ¿Les parece si oramos? Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque le estás a punto de impartir a los corazones que están aquí presentes, Señor, y los que nos siguen a través de la transmisión. Te pido en el nombre de Jesús que quites de delante de nosotros cualquier distracción, Señor, cualquier preocupación de la semana, Padre, que hoy sea un tiempo para descansar en tu palabra y poder, Señor, descubrir los tesoros que tienes preparados para nosotros. Te pido que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón a lo que estás a punto de revelar. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Bueno, el libro de Ageo, al igual que Zacarías y Malaquías, que son los siguientes dos libros en el Antiguo Testamento, ambos pertenecen al periodo después del exilio de Israel. ¿Y a qué se debió este exilio? Creo que las semanas pasadas hemos dado
algunos ejemplos de situaciones que pasaban con el pueblo de Israel, porque ellos formaban parte de un pequeño círculo vicioso. Dios los liberaba de ellos mismos, Israel se rebelaba, empezaban a idolatrar ídolos y demás como las naciones que tenían vecinas, y entonces Dios envía profetas que les llaman la atención. Entonces vuelve el siglo nuevo, Dios los libera a Dios mismos, el arrepentimiento de Israel. Israel nuevamente cae en idolatría, nuevamente empieza a adorar a los dioses de las naciones que estaban alrededor de ellos. Dios envía nuevamente profetas para corregirlos. Y ese ciclo se repetía y se repetía y se repetía y se repetía y se repetía. Pero llega entonces un punto en el que Dios dice, ¿qué va? Esta gente es tesa. Esta gente no hace caso. Así que voy a hacer algo para que por fin despierten de estar nada más fijándose en ellos mismos. Voy a hacer algo. Así que voy a llamar la atención de Israel de una manera más enérgica. Voy a levantar un ejército extranjero que llegue a la tierra, que los conquiste y que de esa manera ellos despierten de ellos mismos. Así que Dios trae entonces a ese ejército extranjero a que asedie a Israel. Ese era el ejército de Babilonia. Ahora me preguntarás, pastor, eso no suena muy bonito. Eso no suena como un Dios de amor. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios haría algo tan malo si Él es puro amor? Dios hace exactamente eso porque ama a Israel. A veces que nosotros solemos pensar de que cosas buenas en nuestra vida son solamente porque Dios es bueno, pero cuando nos suceden situaciones en nuestra vida que nos retan, pensamos que es porque Dios es malo. No. Cosas difíciles de nuestra vida pasan porque Dios es bueno. Y cosas buenas de nuestra vida pasan porque Dios es bueno. Eso no lo tenía aquí, pero si alguien tenía que recibir eso, gloria a Dios. Pero bueno, continuamos. Como te dije, Dios hace exactamente eso porque ama a Israel y quiere captar nuevamente su atención. Y para entender un poquito, quiero explicarte la cronología de los eventos que empiezan a ocurrir desde el 606 antes de Cristo. En este año 606 antes de Cristo es que se da ese asedio que te estoy hablando. Babilonia asedia a Judá en su capital, en Jerusalén. Después de eso pasan 20 años, eso duró 20 años, en el que finalmente cae Judá y terminan destruyendo no solo la ciudad, sino también el templo. El templo de Dios termina siendo destrozado en el 586 antes de Cristo. Entonces los babilonios deportan a todo el pueblo. Se lo llevan hasta Babilonia. Ellos estaban que va mano de obra barata, gente de que ha demostrado que ha sobrevivido a catástrofes. Estuvieron 40 años en el desierto. Son buenos trabajadores, así que nos los llevamos para Babilonia. Y de ese momento pasan 70 años desde el asedio. 70 años desde el asedio, de aquí hasta acá. 70 años desde el asedio, periodo en el cual Dios durante esos 70 años se dedica a desintoxicar el corazón de Israel. Porque una cosa es sacar a Israel de Egipto, sacar a Israel del sitio donde estén. Otra cosa es sacar lo que tenía Israel en su corazón. Y eso tomó 70 años. 70 años en los cuales Dios empezó a desintoxicar a Israel de idolatría, ya que ellos querían seguir los dioses que seguían las naciones vecinas que tenían alrededor. También sacar de la idea del chip de Israel que ellos querían ser gobernados como una monarquía. Ellos querían tener un rey como las naciones que tenían alrededor. Eso es algo que ya llevaban ya mucho tiempo pidiendo y pidiéndole a Dios, porque simple y sencillamente esto ocurría porque ellos querían evitar de que Dios los gobernase, porque saben que Dios era justo y saben que Dios iba a exigir cierto compromiso de parte de ellos. Entonces, en este periodo Dios permite que sean gobernados por reyes, aunque esto iba contra
los deseos que él tenía para Israel. Pero bueno, pasan esos 70 años desde el asedio babilónico. Y Dios termina usando al rey Ciro de Persia para liberar a Israel de Babilonia. Persia ataca a Babilonia, destruye Babilonia y termina llevándose a los israelitas. Y Ciro termina oficializando de que los israelitas podían regresar a su tierra, regresar a su ciudad, podían regresar a Jerusalén. Caen en gracia con Ciro y él les deja entonces que no solo reconstruyeran la ciudad, sino que también reconstruyeran el templo. Y en el año 536 a.C. se tiran los cimientos del templo. Comienzan las construcciones del segundo templo, después de 70 años de que había ocurrido el asedio. Entonces, después de que empiezan a construir el templo y a tirar los cimientos, en el 520 antes de Cristo, de la nada, dejan de construir. Se paran las obras. Es como cuando se estaba construyendo. Bueno, es que aquí tenemos una mezcla de generaciones en Lighthouse. Yo no sé si ustedes se acordarán cuando de repente se estaba construyendo el puente Centenario. Y hubo un tiempo de que se habían parado las obras y eso, y que la gente estaba así toda nerviosa. Y es que, oye, pero ¿cuándo van a continuar? Y eso duró bastantes años, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró la construcción del Centenario? Buen par de años, ¿ah? Pero bueno, datitos, que ahí comienzo a divagar. Ustedes disculpen. Pero pasan estos 16 años sin que Israel mueva una sola piedra. Hasta que en ese año, en el 520 antes de Cristo, entonces ahí es donde entra Ageo a la escena. Ageo va a retar y animar a Israel a seguir adelante con la construcción del templo. Ahora me preguntarás, pastor, pero ¿por qué eso es tan importante? Que reconstruyeran el templo. ¿Qué era eso? ¿Es un edificio? Algo que estaba allí nada más. ¿Qué sucedía? Acuérdate, estamos hablando del periodo del Antiguo Testamento. Actualmente estamos en el tiempo de la gracia, Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, si no había templo, no habían sacrificios. Y si no había sacrificios, no había adoración a Dios. Y si no había adoración a Dios, no había comunión con Dios. Y si no había comunión con Dios, el pueblo estaba sin Dios. No tenían vida espiritual. Así que era importante que se volvieran a enfocar en lo esencial. Y entonces entra en escena Ageo y hace la pregunta que vimos en el verso 3 y 4 del capítulo 1. Dice así: también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Te doy un poquito de contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? La gente había dejado de construir el templo. Nada más tiraron ahí los cimientos y listo. Y se enfocaron. Acuérdense que no solamente el templo había sido destruido, sino toda la ciudad. Así que la gente dice, ¿qué va? Vamos a empezar a construir nuestras casas, pues. Y empezaron a reconstruir sus casas. Es más, acuérdate que te mencioné de que el libro de Ageo se desarrolla dentro del libro de Esdras. Y si vemos en el libro de Esdras, el profeta Esdras, que se desarrolla a la par, nos enteramos de un bochinche tremendo. ¿Saben qué era? Que los materiales que estaban utilizando para reconstruir sus casas eran los paneles de madera que se iban a usar para reconstruir el templo. Era madera que se había traído del Líbano, cedros del Líbano, o sea, madera finísima. La utilizaron, beba, para reconstruir sus casas. Oye, como que algunas cosas no cambian, ¿verdad? Así que Ageo dice que ¿qué está pasando aquí? Y los confronta de frente.
Y en el resto del capítulo 1 vemos que Ageo hace referencia a que la falta de riqueza que ellos tienen, los problemas que están pasando con sus cosechas y demás, la falta de riqueza material era debido a la falta de honra que tenía el pueblo con Dios en medio de ellos. Y lo vemos en el verso 5 y 6 del capítulo 1. Dice: así dice ahora el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿Alguna vez te has sentido así? De que cobras la quincena, vas al PriceSmart y tú dices que voy a comprar 3 cositas nada más: detergente, unas pechugas de pollo, y de repente terminas llegando a la caja como con 50 cosas, y ya la cuenta que tú pensabas gastarte te gastas como 5 veces más. ¿A cuántos no han vivido eso? Ay, Dios mío. Ageo hace esta comparación porque cuando nos ocupamos de poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, la bendición nos sigue. Ojo, miren cómo se los estoy planteando. No es que por tú honrar a Dios, Él te paga con bendiciones, no, sino que la bendición sigue a la presencia de Dios. Es como si tú lo tuvieses, están haciendo, qué sé yo, una carrera de relevos, y tú lo pones ahí a Él en primer lugar. Él ve, todo lo sigue. Tú eres nada más parte del combo, todo lo sigue. Poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida es lo que nos garantiza que Él bendice la obra de tus manos. Amén. Ahora continúo. Ageo 1:9, vamos a leerlo aquí juntos. Dice: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Luego de esto, llega una tremenda sequía sobre la tierra. Y es porque Dios a veces necesita llamar la atención del pueblo para que vean: hey, hay cosas muy buenas que están haciendo, pero antes de hacer esas cosas es primero hacer lo que realmente importa. Así que llama la atención del pueblo y le dice: hey, despierten, dense cuenta que hay cosas que sí son importantes y buenas en nuestra vida. Jamás te voy a decir de que la familia, que las amistades, que el trabajar duro, jamás te voy a decir que esas son cosas malas. Son cosas muy buenas para la vida. Y yo espero de que todos los que están aquí procuren siempre tener tiempo para sus hijos, tiempo para su familia, tiempo para sus amistades, para el trabajo, ser excelentes en lo que hacen. Todo eso es bueno, pero no podemos descuidar a Dios también en medio de esto. Dale a Dios el lugar que se merece. Entonces, hasta este punto, vemos que el libro de Ageo nos está hablando del peligro de poner tus prioridades en el lugar equivocado. Hasta ahora pareciera que es eso, ¿verdad? Porque el pueblo puso sus prioridades por encima de Dios. Y el libro de Ageo, hasta lo que vamos leyendo en la historia, pareciera que es lo que nos quiere hablar el profeta Ageo, porque el templo de Dios está en ruinas mientras la gente se ocupaba de lo suyo. Es más, hasta con los materiales que eran para el templo. Y si podemos resumir entonces hasta lo que va de la historia, podemos ver que simplemente esta es una historia de prioridades equivocadas, de poner tus prioridades de manera desordenada. Pero hoy quiero hacer una pregunta importante. Es como eso, es que las preguntas que nadie te preguntó. Hoy quiero hacer una pregunta importante. A veces uno tiene que leer la Biblia así, tiene que ser un poco bochinchoso. Como que
ver la historia detrás de la historia. Vemos que Israel tenía las prioridades en orden equivocado. Y que a simple vista pareciera de que ellos estaban siendo egoístas, perezosos, desordenados. Pero hoy quiero atreverme a hacer la pregunta que nadie ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Israel, si conocían al Dios que los liberó, al Dios que los sacó del desierto, al Dios que hizo caer maná del cielo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actuaron así? ¿Habrá sido egoísmo? ¿Habrá sido pereza? ¿Habrá sido desorden de parte de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué actuaron así? La clave de entender la historia del libro de Ageo, y es lo que quiero examinar esta mañana y que Dios habla en nuestro corazón, es que el libro de Ageo se desarrolla dentro del periodo del libro de Esdras. Acuérdate, llevo hablando de eso desde el comienzo de la mañana. Y el libro de Esdras es el que nos responde esa pregunta. ¿Por qué es que Israel actuó así? ¿Por qué es que Israel dejó a Dios en el último lugar? Y es lo siguiente, es capítulo 4, versos del 1 al 2. Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familias y les dijeron: permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Mira, aquí lo que está sucediendo es lo siguiente. Hay un pueblo que viene de parte de los asirios, que le está diciendo al pueblo de Israel: oye, permíteme ahí reconstruir el templo contigo. Eran como las rémoras así que se les pegaron. Y que permíteme construir el templo contigo. Pero ellos están dejando aquí en evidencia una gran mentira. Ojo, si el templo estaba destruido, ¿cómo rayos ellos te están diciendo de que le han ofrecido sacrificios a Dios desde el primer día si no había templo? Era mentira. Lo que quería este pueblo era infiltrarse en Israel y ya terminar de cancelar totalmente los planes de Dios en su vida. Estaba tratando de ver de qué manera los comienza ahí a engatusar, como para decirles: oye, pero está muy bueno de que construyas un altar de Dios en tu vida, pero ¿sabes qué? Descansa un poquito, que te lo mereces. Toma las cosas más con calma. No seas tan fanático. Uy. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Esdras 4:3, el siguiente versículo dice: pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las familias de Israel le respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como decretó Ciro, rey de Persia. Y aquí viene la clave. Mira lo que sucede después en el verso 4 y 5. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Aquí estamos viendo la razón por la cual Israel dejó de construir el templo. Y es porque esta gente, incluso hasta sobornando oficiales en ese entonces es como si dijera abogados o gente ahí del gobierno, para que vinieran y impidieran sus planes. Lo más seguro era para ponerles, qué sé yo, una demanda civil o algo así, para que dejaran de avanzar. ¿Y qué terminó sucediendo? Israel se desanimó. Pensábamos que era falta de interés,
Pensamos que era egoísmo y pereza, pero la verdad, la trampa más terrible en la que podemos caer es el desánimo. Y aquí hay una lección muy importante que podemos sacar de esto. Lo que el enemigo no logra distraer, lo intenta desanimar. Lo que el enemigo no logra distraer, lo intenta desanimar. Vemos que sobornaron a funcionarios para desanimar a los israelitas. Lo más seguro metieron no sé qué cuántas demandas. Los ahogaron en papeles, en cartas y demás. Y es que, de verdad, si seguimos leyendo Esdras, vamos a ver de que incluso otro rey, lo terminan involucrando en esto para que ya oficialicen de que nadie siga con la construcción del templo. Lo vemos en el verso 23 y 24 del capítulo 4 de Esdras. Dice: en cuanto a la carta del rey Artajerjes, se leyó en presencia de Rejún, del cronista Samsai y de sus compañeros. Todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas. No solamente fueron papeles, sino que fueron con un batallón para decirles, y obligaron a los judíos a detener la obra. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío, rey de Persia. El desánimo es una trampa terrible, terrible. Israel no detuvo la construcción del templo por pereza ni por egoísmo, fue por desánimo. Nuevamente te digo, lo que el enemigo no logra distraer, lo intenta desanimar. Lo intenta desanimar. Y si la historia hubiera quedado hasta aquí, sería extremadamente triste, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Dios envía palabra de ánimo a través de Ageo. Y Ageo le dice lo siguiente a Israel en el verso 4 y 5 de segunda de Ageo. Le dice: pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor, sé fuerte Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote, sé fuerte pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos, mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, no teman. Entendamos lo siguiente, Israel no había parado las obras por pereza, sino por desánimo. Los enemigos de Israel hicieron hasta lo último para frustrar la reconstrucción del templo. Y la gente simplemente se desanimó y por eso detuvieron las obras. Y el templo se quedó, sus obras detenidas por 16 años. Hasta que llegó palabra de Dios a través de la boca del profeta Ageo. Y les recordó una promesa muy importante, y es la palabra que Dios ha dado para esta casa para 2026. Es la siguiente, Ageo 2:9, que dice así: el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. Mira esto, el templo se quedó sin reconstruir 16 años. Ageo anima a Israel, le da esta palabra de parte de Dios para que se pongan las pilas y vuelvan a agarrar las obras que en un momento habían dejado. ¿Y sabes en cuánto tiempo terminaron de construir el templo? 5 años. 16 años. En 5 años lo terminaron. ¿A qué voy con esto? Algunos de ustedes no conocerán esta historia, pero quiero que sepas de que el Lighthouse que tú estás experimentando ahora mismo y que estás conociendo y que estás viendo, y la familia de la que estás formando parte, es el resultado de Dios llamándonos a reconstruir el templo.
Jamie y yo, junto con un grupo de personas, en el año 2018, habíamos sentido un llamado de parte de Dios a iniciar una obra como esta, pero para ser honesto, las cosas no salieron bien. Muchos factores terminaron haciendo que una visión que había nacido en nuestro corazón la tomasen personas las cuales no estaban conectadas con esa visión y buscaban era hacer exactamente lo que estaba haciendo aquí Israel: querer construir sus casas antes de enfocarse en la obra del Señor, querer buscar la tranquilidad personal antes de buscar paz en la casa de Dios. Y un proyecto que comenzó de una manera muy hermosa en el año 2018 no llegó hasta el 2019. Ni un año tuvo ese proyecto, que con un sentimiento amargo en mi corazón lo suelo llamar el Proto Lighthouse, porque fue el prototipo, la verdad. ¿Por qué te cuento esto? Cuando tuvimos que tomar la decisión difícil de parte mía y de Jamie de morir a este sueño y dejarlo hasta allí, porque ya la situación era insostenible con el grupo de personas que comenzamos en ese momento, se me quebró el corazón. Porque lo que se sembró durante ese año costó sangre, sudor y lágrimas. Y aquí en este momento no está Jamie, mi esposa, no sé por dónde anda Jamie y Ruth, pero aquí sí tengo conmigo Jadiel, porque él estuvo con nosotros en ese momento, en ese tiempo. Y costó sangre, sudor y lágrimas. Inclusive el último día que estuvimos allí, y que me tocó despedirme, yo no pude más que postrarme en el piso y llorar de la impotencia por cómo me sentía, por todo lo que había ocurrido. Y meses después, yo no había realizado en mi cabeza que había caído en lo que se conoce como un cuadro depresivo. Yo estuve meses que yo llegaba del trabajo a la casa, me sentaba en el sillón de la sala y miraba por afuera de la ventana y comenzaba a llorar, así de la nada. Comenzaba a llorar y a llorar y a llorar. Y llegaba Jamie y me decía: Toño, ¿qué pasa? Tranquilo. Hay que continuar, tranquilo. Y yo solamente le decía a Jamie: mi amor, me quiero ir a dormir porque solamente quiero que este día acabe. Años después me enteré que eso es un cuadro depresivo. Yo no tenía ni la menor idea. Y no te puedo describir durante esa temporada lo difícil que fue asumir el hecho de que las cosas habían terminado. Me la pasaba viendo las fotos del lugar, cómo estaba todo decorado bonito y todo eso, y yo le decía a Jamie: wow, tanto que había avanzado esta visión de parte de Dios para que las cosas terminaran así. Y nos tomó tiempo el sanar y el perdonar. En medio de eso, Dios se movió de una manera misericordiosa, tremenda, porque las personas que en un momento tuvieron diferencias irreconciliables para con nosotros y que fue muy duro pasar por lo que nos hicieron pasar, se fueron contactando con nosotros de poco a poco y nos pidieron perdón por las cosas que se habían dado. Reconocieron que no actuaron de la mejor manera.
Y claro, los perdonamos y seguimos adelante. Pero todavía estaba ese temor en nuestro corazón de retomar las cosas. Y ojo, esto que te estoy contando es algo que usualmente manejamos de manera con mucho respeto, porque no se trata tampoco de hablar mal de personas ni nada de eso. Pero quiero contarte lo que había en nuestro corazón, porque había un gran temor de volver a treparnos al caballo y volver a arrancar esto. Y Dios tuvo que usar a personas, a ajeos, diría yo, en nuestra vida, que vinieron y nos dijeron: vuelve a reconstruir. Tuvo que usar a un pastor de Las Vegas en una conferencia que nosotros ni teníamos idea que esa persona iba a estar ahí, ni la conocía. Y nos habló de parte de Dios y nos dijo: el Señor ha visto todo lo que ha sucedido y todo esto y los está llamando de vuelta a plantar. Yo tenía un temor de tomar esa decisión. Porque ojo, no era por egoísmo, no era por pereza, era desánimo. Durante muchos años el desánimo tenía nuestro corazón cautivo. Pero Dios nos llamó y nos dijo: vayan adelante, levanten mi casa, yo estoy con ustedes. Yo no me voy a apartar de este sitio. Yo no me voy a apartar de esta familia. Y hoy puedo estar agradecido con Dios porque solamente fue decir sí a su promesa. Y ahora estamos empezando apenas a disfrutar de la bendición de Dios y lo que Dios está haciendo en esta casa. Y que de no ser por levantar la cabeza de aquel desánimo, este sitio no existiría. Fue creer en su palabra. Y el entender que el esplendor de esta segunda casa es mayor que el de la primera. Que el Señor de los ejércitos está con nosotros y en este lugar va a haber paz. Saben, hace un tiempo yo decía algo que sonaba muy lindo, muy bonito. Hace un tiempo yo salía a decirle a la gente: miren, la visión de Lighthouse y lo que Dios ha puesto en nuestros corazones es que Dios no nos ha llamado a ser ni la iglesia más grande, ni la iglesia más relevante, ni la iglesia más ruidosa, sino ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Pero ¿saben qué? En esta temporada me ha tocado arrepentirme delante de Dios. Porque ¿saben qué? Dios sí quiere que Lighthouse, Dios sí quiere que su iglesia sea una iglesia grande, una iglesia relevante, una iglesia ruidosa, una iglesia en la que se experimenta la presencia de Dios. Dios nos ha llamado a eso. Esto apenas está comenzando, Lighthouse. Aún hay más. Dios quiere que seas grande. Dios quiere que todos y cada uno de ustedes sean grandes. Que sean faros de luz para esta ciudad. De que Panamá pueda ver cada uno de sus vidas. Porque, ¿sabes? A mí me gusta verlo de esta manera. Conocemos los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero sabes, hay un quinto evangelio que todavía hasta el sol de hoy se sigue escribiendo. Y ese quinto evangelio es la vida de cada uno de ustedes. Va a haber personas que jamás agarrarán una Biblia en sus vidas, pero pueden leer a Dios a través de tu vida. Dios está llamando a esta casa exactamente a eso. A entender que la historia no termina por un desánimo, sino que apenas comienza. Porque hay mucho más. Aún hay más de parte de Dios para esta casa. Aún hay más de parte de Dios para tu vida.
Y Dios está llamando también a que seas ese Ageo donde sea que estás. Que esté dispuesto a decirle al que tiene al lado, hey, aún hay más de Dios en tu vida. Aún hay más de Dios para seguir creyendo y para seguir avanzando. Y esa, amada familia, es el reto que tenemos para 2026. Experimentar el más de Dios en todo lo que tiene este año. No solamente en estas 4 paredes, sino en tu casa, en tu familia, en medio de tus amistades. Que tengas la entereza de carácter y que dejes atrás el desánimo. Ya, suficiente, enough. No construimos el reino de Dios a partir de desánimos. Lo construimos en victoria. Yo quiero orar por ti esta mañana y creo que vamos a tener que recortar un poquito el programa porque me extendí un poco, así que quiero pasar directamente a orar por ustedes y bendecirlos en este año 2026 porque Dios tiene grandes cosas para esta casa y para tu vida. Porque no solo se trata del lugar, hay algo importante que quiero recalcar aquí, porque la manera en cómo aplicamos lo que vivió Israel en ese periodo en el libro de Ageo, la reconstrucción del templo. Hoy en día, el templo no es un sitio en específico, no es un edificio. El templo eres tú. Eres el templo del Espíritu Santo. Son templos andantes. Y lo que Dios nos anima a hacer en esta temporada es que sí está bien, hay cosas en nuestra vida que son importantes atender, pero si en algún punto de tu historia el desánimo te detuvo en seguir construyendo ese templo de Dios en tu vida, hoy y este tiempo, este año 2026, Dios nos llama a que volvamos a tomar las cartas en serio, a volver a construir el templo de Dios en nuestra vida. Y créeme, Dios honra su palabra. Dios honra su palabra. Dios sigue avanzando contigo. No importa si las temporadas se ponen difíciles, Él mora en ti. Y Él quiere que experimentes su verdad y que experimentes la vida abundante que tiene para ti. Yo quiero orar por ti esta mañana. Y ahí donde están, cerremos nuestros ojos por un momento y agachamos nuestros rostros. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, yo oro esta mañana por tu casa, por tu pueblo, por cada uno de los que están aquí reunidos en este lugar y la familia extendida de Lighthouse. Yo oro que en este año 2026 ellos puedan conocerte como nunca antes lo habían hecho, Señor. Que puedan ver de parte tuya de que aún hay mucho más por experimentar, aún hay mucho más que ver. El desánimo, la trampa del desánimo, de la distracción del enemigo no va a ser obstáculo para poder avanzar en este 2026 y ver el cumplimiento de cada sueño y de cada esperanza que tienes para esta casa. Yo los bendigo y pido en tu nombre, Jesús, que impartas nuevas fuerzas en el corazón de cada uno. Si en la temporada que terminó de 2025 hubieron sueños engavetados que no siguieron adelante por cualquier motivo, Señor, que tomen en este año la decisión de hacer oraciones peligrosas, Señor. Poner las cosas en tus manos antes de simplemente querer caminar a la deriva, Señor. Te pido en el nombre de Jesús
que alinees los corazones en este 2026, Señor. Y que podamos, Padre, cruzar al otro lado, a lo que tienes preparado para esta casa. Porque la gloria de esta casa será mayor que su inicio. Y habrá paz para cada uno en medio de este lugar. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.